Se llama así porque hay una relación muy estrecha entre lo que es el sistema urinario y el sistema genital. Derivan ambos de este mesodermo intermedio en la cuarta semana. Pero como tiene que ver la parte reproductiva y la parte renal, entonces aquí hay un par de genes, WT1 y DAPS1, encargados de separar lo que va a ser el aparato renal, que es el cordón nefrogénico, y lo que va a ser más adelante el aparato reproductor, o sea, la pieza gonadal. Se origina a partir de tres fuentes: el gononefrótomo, o intermedio, mesointermedio, gono, gónada, nefro, riñón. Luego, el epitelio celómico también participa. El epitelio celómico es lo que está revistiendo a la cavidad del cuerpo, la cavidad celómica. Y también la cloaca. Vamos a ver que parte de la cloaca, cuando se divide, va a dar lugar justamente a algunas vías urinarias importantes. Y cuando se forma, a tercera semana aparece pues, el mesointermedio. Ahí tenemos el mesointermedio, este es el ectodermo, este es el mesodermo y esta es la parte del endodermo. Esta zona viene a ser el mesodermo intermedio, o también llamado gononefrótomo, tercera semana. Los mecanismos de diferenciación celular. ¿Y por qué diferenciación celular? Porque ese mesointermedio tiene que diferenciarse en lo que va a ser las piezas genitales y el astema nefrogénico, parte del aparato reproductor y parte del aparato renal. Y también hay algunas estructuras que son importantes en el embrión, pero luego ya tienen que ir desapareciendo gradualmente, y eso está relacionado con la muerte celular o apoptosis. Entonces, en los sistemas renales, vamos a ver entonces inicialmente en los sistemas renales tres sistemas: pronefros, mesonefros, metanefros. El pronefros en el humano es un riñón muy rudimentario. El mesonefros al final de la cuarta semana tiene una función breve. ¿Y por qué funciona estos mesonefros? Si ustedes los han visto en los cortes de embrión, tienen la forma de una red. Funciona porque tienen túbulos mesonéfricos, tienen glomérulos mesonéfricos y tienen un conducto mesonéfrico de Wolff. Entonces, tienen una función temporal, hasta que son reemplazados por el riñón definitivo, que es el metanefros, a partir de la quinta semana. Metanefros. El pronefros es un riñón bastante primitivo, como les decía. Se forma al inicio de la cuarta semana y es el iniciador pues, del desarrollo que forman los conductos excretores permanentes y los riñones. Se consideran que son vías excretoras vestigiales, pero que en humanos no tienen ninguna implicancia funcional, no llegan a funcionar, aparecen y luego desaparecen, para dar paso a los otros riñones que vienen a ser justamente el mesonefro, que es el de mayor tamaño, y tiene, como decía, su conducto mesonéfrico, tiene su túbulo mesonéfrico y tiene su glomérulo mesonéfrico. Y eso va a desembocar justamente en la cloaca, ¿no? Pues decimos que la cloaca también tiene participación en la formación del sistema renal. El mesonefros se desarrolla al final de cuarta semana. Como les decía, tiene glomérulos, tiene túbulos y tiene conducto mesonéfrico, o también llamado conducto de Wolff. Esa es la parte del mesonefros. Es funcional, funciona temporalmente, y luego va a dar lugar a ser reemplazado por el metanefros. Y el metanefros ya presenta la unidad anatómico-funcional, que ustedes ya están estudiándolo en fisiología, la fisiología renal, que son las nefronas, ¿no? Las nefronas, la unidad anatómico-funcional, es característico de este riñón ya definitivo, que es el metanefros. Pero aquí hay un detalle importante: este metanefros se origina en la parte caudal del cuerpo del embrión en C, y luego vamos a ver que este riñón metanéfrico va a ir ascendiendo hasta tomar contacto con la glándula adrenal, que es la posición definitiva. Los metanefros o riñones permanentes tienen dos orígenes. Primero, la yema ureteral, o también llamada proteureteral, derivada del conducto mesonéfrico, y luego el blastema metanefrogénico, o blastema metanéfrico, como se le conoce,
derivado pues del mesénquima. Este es el conducto mesonéfrico y este viene a ser justamente la yema o brote ureteral, esta parte de acá. Y este viene a ser la masa o blastema metanéfrico, esta parte de acá, del mesodermo intermedio. Esta yema ureteral luego se va a expandir para formar la pelvis. Ustedes conocen anatomía, la pelvis, y luego esa pelvis va también a dividirse dicotómicamente para dar las cálices mayores, y luego las cálices mayores comienzan a dividirse también para dar lugar a las cálices menores que van a desembocar en los túbulos colectores. Entonces esta es la yema ureteral y ese es el blastema metanefrogénico o metanéfrico derivado del mesénquima y la yema ureteral derivado del conducto mesonéfrico o de Wolff. Igualmente que hay una regulación molecular, ustedes saben perfectamente que todo desarrollo tiene que haber moléculas y justamente el origen muchas veces de las insuficiencias renales que se presentan en niños muy tempranamente y que son candidatos más adelante a un trasplante de riñón porque no funcionan sus riñones, tiene pues una regulación molecular muy compleja, muy complicada. Para que esta yema ureteral derivada del conducto mesonéfrico actúe sobre este blastema metanefrogénico, es necesario la inducción de algunos genes, acá tenemos A, por GDF, factor neurotrófico derivado de la adenina. Se liga a este gen, el CRET, también al BMP, que va a inhibir justamente el crecimiento de esta yema ureteral, conjuntamente con otro gen que es el gremlin, lo tenemos, que actúa pues como inhibidor. O sea, aparece esta yema ureteral, pero para que no se expanda, no se divida inmediatamente, lo bloquea. ¿Quién lo bloquea? Los BMP y también el gremlin, un gen inhibidor, lo bloquea para que no se dispare, por decir así, ¿no? esta yema ureteral que tiene toda la potencialidad para poder invadir justamente el blastema metanefrogénico. Eso ocurre aquí en A. Luego en B, la yema ureteral produce FGF2, o sea, factor de crecimiento fibroblástico 2, ahí lo tenemos. Y LIF, ahí lo tenemos, factor interleuquina, que también lo conocen. De esta forma va a mantener el desarrollo de esta yema ureteral y va a favorecer la ramificación, ¿no? La ramificación inicial de esta yema ureteral. Luego, WNT4 y otro gen, el PAX2, es el que va a tener una participación en la formación del epitelio de esta yema ureteral. La yema ureteral, como su nombre indica, va a formar el uréter, y ustedes ya conocen el epitelio del uréter, ¿no? Al igual que el epitelio de la vejiga, es un epitelio que se modifica conforme se va evacuando pues, la orina. Pero aquí hay un detalle importante. Ustedes saben perfectamente que todos los epitelios son derivados del endodermo, excepto justamente el epitelio de la yema ureteral no se deriva del endodermo, sino del mesodermo. ¿Por qué? Porque es el mesodermo que se forma justamente este conducto mesonéfrico de Wolff, y también es de este conducto mesonéfrico el que va a formar la yema ureteral. Entonces ese epitelio no es derivado del endodermo, sino es derivado del mesodermo. Esa es una de las excepciones de los epitelios en su origen. Y efectivamente entonces estos dos genes son los encargados pues, de la ramificación, de la formación de epitelios, y por supuesto regulan las señales. Todo esto tiene que ser controlado, porque si no, imagínense ustedes si es que hubiera pues, una ramificación descontrolada, y en algunos casos esa ramificación descontrolada va a ocasionar lo que se llama los riñones poliquísticos, que aparecen quistes en la parte cortical del riñón, como consecuencia de un descontrol de las ramificaciones de esta yema ureteral. Entonces acá en C ya es la formación de los túbulos por influencia justamente de este PAX2 y WT1. Y por supuesto algunas moléculas importantes como la caderina y la decaderina, que ustedes ya saben que son moléculas de adhesión
para que se vayan formando pues, los túbulos que conforman justamente la nefrona posteriormente. También en el otro extremo del túbulo ya empieza a formarse el tubo contorneado distal, la ecaderina, y en la parte intermedia el tubo contorneado proximal marcado por la caderina. O sea, hay ya, cuando ustedes recuerdan de que cuando hay diferencias entre una estructura y otra estructura histológica, anatómicamente, ahí tiene que haber genes, efectivamente. Los túbulos que forman parte de la nefrona, contorneados tanto proximal como distal, tienen su propio gen responsable de que se mantenga esa estructura tan compleja que es los túbulos contorneados, tanto proximales como distales. Entonces la himo lateral comienza a ramificarse, contornado por supuesto de 14-15 veces aproximadamente, para formar los sistemas de los conductos colectores. Y también por supuesto que va a haber acá algunos sistemas inductores para la formación de los túbulos renales a partir del blastema nefrogénico, o también se llama blastema metanéfrico, ¿no? Que es lo que está rodeando la himo lateral. Entonces el sistema colector se forma a partir de la himo lateral, que es una paginación, hemos dicho, del conducto mesonéfrico próximo a la cloaca. Ahí tenemos los derivados, se dilata como la pelvis, se divide en una porción craneal y caudal para formar las cálices mayores. Luego cada cálice mayor forma dos brotes y lo va a subdividir hasta 12 o más generaciones de túbulos. Y los túbulos de segundo orden, o sea, después de la división, segundo, tercer orden y cuarto orden para formar las cálices menores. Entonces se van ramificando, pero repito, esto está controlado, esas ramificaciones dicotómicas están controladas, no son al azar, no son de una manera desorganizada, de manera que progresivamente se va formando pues, el sistema colector. Si vemos nuevamente el conducto de Wolff o mesonéfrico, la himo lateral, el ensanchamiento de la pelvis, las cálices mayores, cálices menores, túbulos colectores. Todo es coordinado genéticamente. Entonces, en resumen, derivados del brote de himo lateral, uréter, pelvis renal, cálices mayores y menores, la pirámide renal, ustedes conocen perfectamente en anatomía, pues la pirámide, 1 a 3 millones de túbulos colectores aproximadamente. Luego viene el sistema excretor. Primero se forma una caperuza de tejido metanéfrico. Esa caperuza va a formar luego unas vesículas renales que van a envolver a los glomérulos renales, o también llamados glomérulos de Malpighi, ¿no? Aunque los epónimos ya se están dejando de lado, mejor es llamar glomérulos renales simplemente. Y luego esos glomérulos van a hacer el inicio de la formación de todos esos túbulos que conforman a las nefronas o unidades excretoras. Entonces estos glomérulos están rodeados por una cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Esa es la unidad anatómica funcional del riñón, que es la nefrona. Entonces ahora tenemos los capuchones, como estamos mencionando acá, las caperuzas o capuchones, siempre controlados genéticamente, tampoco se forman al azar, controlados genéticamente, se forman las vesículas, como vemos acá. Estas vesículas luego van a tomar una forma de S, con una luz central y una lámina basal, y esto viene a ser el túbulo metanéfrico inicial. Esta es la cápsula de Bowman, que luego va a cubrir justamente el glomérulo. El glomérulo no es más que una asociación de arteriolas aferentes y eferentes en un ovillo, donde ahí viene el nombre de glomérulo, rodeado por su cápsula de Bowman, tubo contorneado proximal, y luego este es el proximal, el rojito, luego el asa de Henle, su porción descendente, porción ascendente, tubo contorneado distal y desemboca en los túbulos colectores. Y esa es la unidad pues, anatómica funcional de los iones de la nefrona o nefrones. Se forman a nivel de la región cortical hacia la región medular, hacia la pelvis. Están las nefronas,
glomérulo, su cápsula, continuo proximal, región descendente de Henle, ascendente de Henle, tubo distal y se conectan con los colectores. Y los colectores se enfocan justamente en la pelvis, ¿no? En el momento del nacimiento ya se han formado todas las nefronas, más o menos 10 a 6 por cada riñón, las cuales terminan su diferenciación después del nacimiento. Quiere decir que después del nacimiento ya no hay formación de nefronas. Y ahí lo que decía hace unos momentos, si hay una alteración genética en la formación de la yema lateral y o el sistema nefrogénico, esos riñones ya no van a funcionar y por lo tanto ya no va a haber una formación nueva de nefronas, ya nacen los riñones con sus respectivas nefronas. Lo que ocurre en el nacimiento simplemente es terminar su diferenciación, adecuándose al funcionamiento ya definitivo de los riñones. El riñón metanéfrico produce orina desde el tercer mes de gestación, específicamente a la 10ª semana ya comienza a producir una filtración y a la semana 12 prácticamente esa orina, que todavía es una orina por supuesto hipotónica, va también a contribuir a la dinámica del líquido amniótico. Ustedes recuerdan que el feto traga del líquido amniótico a partir de la semana 12, entonces va a haber una filtración y luego esa orina filtrada por el feto pasa al líquido amniótico. El feto que dice que traga su propia orina prácticamente, ¿no? Pero como repito, es una orina todavía isotónica, no tiene muchas toxinas, porque todavía el metabolismo fetal es incipiente, ¿no? 12 semanas recién se inicia. Por otro lado, en el tema renina-angiotensina, ustedes conocen este sistema, si les han enseñado, mantiene y garantiza en el feto el filtrado glomerular, o sea que ya hay un filtrado glomerular y la producción, por supuesto, de orina. Decíamos que los riñones, fíjense, se encuentran muy caudalmente. Fíjense, todavía en etapa embrionaria, recuerdan, el embrión tiene una forma en C, informado. Entonces, al principio, estos riñones, decía, pues llegan, están en la región pélvica y comienzan a desplazarse hacia la cavidad abdominal de 4L a 12 torácica o 1L. Ustedes saben perfectamente la ubicación anatómica de los riñones. Pero estos riñones no hay ninguna actividad mecánica ni genética que hace que los riñones asciendan. Entonces, ¿cómo se explica que si los riñones embrionarios son muy caudales, cómo se explica que van a ubicarse en su posición definitiva? La explicación es sencilla. Los riñones entran en contacto con las glándulas suprarrenales a la 9ª semana. 9ª semana. Y este desplazamiento se debe por la disminución de la curvatura, porque recuerden ustedes, si este es el embrión, cuando pasa feto comienza ya a enderezarse la curva, o sea, el cuerpo ya no es tan inclinado hacia la parte ventral, ya se va independizando. Recuerden que el grado de flexión aproximadamente es 30 grados, o sea que no es ya no es tan curvo, tan encorvado como era pues, en el caso del embrión. Y también ese riñón mesonéfrico que estaba en la parte dorsal del cuerpo del embrión comienza también a desaparecer, porque hemos dicho que tiene un funcionamiento temporal, va a ser reemplazado por metanefros. Entonces como que ya, y también recuerdan que el hígado empieza por supuesto a disminuir su tamaño porque ya aparecen los centros de osificación, aparece la médula ósea, entonces como que la función hematopoyética del hígado también va a descender, aunque no termina sino hasta la semana 28. Entonces todos esos acontecimientos dejan un poquito de libertad en la cavidad abdominal y entonces el ascenso de este riñón se debe justamente a esto, ¿no? Disminución de la curvatura del cuerpo y expansión de la región caudal del embrión. Entonces vemos acá los riñones comienzan a ascender y llegan pues a tomar contacto ya con la glándula adrenal o suprarrenal que está ya ubicada en su posición definitiva. Ya ustedes saben la irrigación que tienen los riñones, ¿no? Por parte de las arterias renales provenientes de la aorta dorsal. Los riñones a su vez sufren una rotación porque inicialmente eran abiertos. Va a sufrir una rotación de 90 grados
quedando la pelvis dirigida a la línea media, terminando con una posición extraperitoneal, que es la posición de los riñones que ustedes conocen anatómicamente y que hoy día van a su examen, ¿no? Que van a sacar notas, así como he visto notas de tórax, no, de tórax, ¿no? De abdomen, de tórax. Porque en el abdomen ha habido unos problemitas en las claves, ¿no? Siempre pasa, siempre pasa. Sí, yo sé todo, o sea, tengo mis informantes, mis chacales que me informan para cómo van ustedes. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy calculando también. Ya pasó anatomía, entonces puede jalar acá esto, no hay problema, ¿no? Pero si están jalados a anatomía, entonces yo tengo que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Por supuesto. Bien. Al momento del nacimiento, los riñones son lobulados, saben ustedes acá, lobulaciones, tal igual como los riñones de un mamífero. Pero la lobulación va a ir desapareciendo durante la infancia. ¿Por qué? Porque las nefronas van diferenciándose, van creciendo. No se forman nuevas nefronas, van diferenciándose. Y ven ustedes que ya hemos hablado también de las glándulas adrenales en lo que respecta al tamaño, casi el tamaño del riñón, porque la corteza suprarrenal, ustedes saben, crece, y por la corteza, ustedes recuerdan, tiene las tres capas, lo medular, fascicular, reticular, y producen hormonas. Y esas hormonas son necesarias para muchos acontecimientos funcionales durante el periodo fetal. En conclusión, la línea molecular origina uréteres, pelvis, cálices mayores y menores, 1 a 3 millones de túbulos colectores. El blastema metanefrógeno origina la nefronas, así de simple. La vejiga urinaria se desarrolla en su mayor parte de la porción vesical y nodos genitales. Recordar que en esta semana cuarta séptima la cloaca, que se llama cloaca porque ahí desemboca el alantoides, desemboca en la parte caudal del intestino posterior, o se llama cloaca, sufre ahí una partición por ese tabique rectal y va a dar lugar a un seno urogenitales en la parte ventral y un conducto anorrectal en la parte dorsal. El seno urogenital, 3 porciones, vesical, pélvica y fálica. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la flecha está indicando justamente el tabique urorectal y separó. Este es el seno urogenital y esta es la parte recto-anal. Y entre ellos queda una región importante que es el perineo. Y ustedes saben de más cuáles son los músculos del perineo, cuál es la inervación del perineo y cuál es la vascularización también. Una región muy importante desde el punto de vista obstétrico. En la vejiga, anatómicamente, ya saben qué cosa es el trígono vesical, ¿no? En la parte dorsal de la vejiga ahí desemboca, ¿qué cosa? Desemboca el conducto mesonéfrico, o también llamado de Pol, y desemboca también, por supuesto, los uréteres. Y de ahí viene el nombre de trígono vesical. Bien. Entonces este seno urogenital tiene 3 porciones. La porción vesical, que va a dar origen a la vejiga urinaria, la porción pélvica, en el masculino va a dar lugar a la uretra prostática y membranosa, en el sexo femenino la totalidad de uretra femenina, y la parte fálica va a dar lugar a la uretra peniana, en caso del varón, y va a dar lugar a ese tubérculo genital que va a ser responsable de la formación de los genitales externos, femeninos y masculinos, y por supuesto que hay diferencias importantes. A la vejiga urinaria ahí desemboca el alantoides, que luego se cierra y forma el uraco. Hay un ligamento, ustedes han visto en anatomía, ligamento uracal, que es el cierre justamente de ese alantoides. Inicialmente se comunicaba en la cloaca, por supuesto. La uretra tiene un tejido conjuntivo en un músculo liso, como todo órgano importante. Se deriva justamente de la hoja esplácnica mesodérmica. Y el epitelio es del endodermo del seno urogenital. Pero con la excepción, le decía hace un momento, que el epitelio del uréter no se deriva del endodermo del seno urogenital, sino se deriva del mesodermo, porque la yema ureteral es netamente mesodérmica. Ahí tenemos la uretra masculina, está en 3 porciones, la porción vesical, la porción fálica, pélvica y la porción fálica. Este es el conducto de Wolff o mesonéfrico, y tenemos el uréter.
Y en el caso pues, del masculino, hay pues la uretra membranosa, la uretra prostática membranosa y la uretra peniana, ¿no? Mucho más larga que en el caso de la uretra femenina. La uretra femenina es única, independientemente por supuesto, a la entrada del canal vaginal, ¿no? El método urinario es diferente en el caso de la uretra masculina. En el caso del varón, ya hemos visto prostática membranosa y peniana. La prostática membranosa es el endodermo. Y la uretra peniana, en su extremo más distal, es derivada del ectodermo. ¿Por qué? Porque ahí a ese nivel tenemos estructuras ectodérmicas, por ejemplo, el recubrimiento de la piel, que es el prepucio, el glande y las glándulas que secretan una sustancia que es el esmegma, y eso es ectodérmico. Esa es la única parte de toda la uretra en el masculino que es derivada del ectodermo. Lo demás sí es derivado del mesodermo. Las glándulas suprarrenales, recuerdan, hemos dicho que la corteza aumenta mucho de tamaño, produce de 100 a 200 miligramos de esteroides. Es la razón por la cual esa glándula no respeta la corteza, es mucho más desarrollada en el periodo fetal, que casi del mismo tamaño que el riñón. Y siendo la más importante la dihidroepiandrosterona, uno de los esteroides importantes que a nivel de placenta se va a transformar en estrógenos y también se va a transformar en andrógenos para el masculino y femenino y masculino. Tiene dos componentes, la corteza y la médula. La corteza se deriva del epitelio del celómico y del mesodermo visceral o esplándico. Y la médula de las células provenientes de la cresta neural para formar justamente las células cromafines que hemos visto en la parte de la glándula, productoras de las catecolaminas más importantes. Las células glomerular y fascicular están presentes en el nacimiento, las dos zonas. La reticular no se forma hasta la edad de 3 años, o sea, de vida postnatal. O sea, 3 años después recién se forma esta capa de la reticular. Al inicio de la corteza, y luego las células neuronales van migrando, van introduciéndose sobre la corteza, y luego va a quedar ya encerrada, cubierta por la cápsula de la corteza, y las capas correspondientes solamente la glomerular y la fascicular en el momento del nacimiento, porque la reticular aparece años más tarde, 3 años aproximadamente, de la vida postnatal. Algunas consideraciones químicas, fíjense acá, la desoxicorticosterona, hormona mineralocorticoide, derivada del colesterol, segregada por la corteza de las cápsulas suprarrenales, controla el metabolismo del agua y las sales minerales. Esa orina que hemos dicho, que se forma, filtra los glomérulos, pero es una orina isotónica y que contribuye a la dinámica del líquido amniótico. El feto traga, deglute esa orina mezclada con los demás componentes del líquido amniótico, está controlada pues, por la desoxicorticosterona. La hiperplasia ocular congénita, o sea, cuando hay un crecimiento exagerado de la glándula suprarrenal, por déficit de esta enzima 17-alfa-hidroxilasa, controlada por la desoxicorticosterona, es una forma de hiperplasia, porque la hiperplasia se produce por otro tipo de hormona, de enzimas, como mencionado, ¿no? La 21-hidroxilasa. Caracterizada por una mutación de glucocorticoides, hipogonadismo, hipergonadotrófico, hipertensión hipopotasémica grave, o sea, un déficit de potasio. Eso es lo que ocurre en esta hiperplasia ocular congénita por déficit de 17-alfa-hidroxilasa. Nuevamente, las glándulas suprarrenales de mayor tamaño. Las anomalías renales congénitas multifactoriales, también puede ser deficiencias proteicas en la gestante, nefronas malformadas o hipoplasia renal, diabetes mellitus mal controlada en madres gestantes es un factor de riesgo claro de ARC, anomalías renales congénitas. Esto es
el blastema metanéfrico o metanefros, entonces por mutaciones o teratógenos o por obstrucción del flujo urinario o una dieta materna, puede dar lugar justamente a múltiples malformaciones, no solamente del riñón propiamente dicho, sino también de las vías urinarias, básicamente los uréteres. Sin embargo, aquí hay algunas de origen genético, que son las siglas CACUT, anomalías congénitas de riñón, en inglés, por supuesto, en inglés, y tracto urinario. Se han descubierto muchos genes implicados en el desarrollo urinario del sistema renal y que van a dar lugar pues, a anomalías renales aisladas o asociadas a otras relaciones congénitas. O sea, que dice que hay anomalías sindrómicas y anomalías no sindrómicas. No sindrómicas que forman parte pues, de un síndrome correspondiente y otras que no forman parte del síndrome, sino son aisladas. Y estos genes van a codificar pues, los factores de transcripción y otras proteínas reguladoras que se expresan en los diferentes tejidos durante el desarrollo embrionario. Y la penetrancia de estas mutaciones suele ser a veces incompleta y el fenotipo va a ser variable, ¿no? Si la penetrancia no es total, es parcial, entonces va a haber el resultado de un fenotipo muy variable, incluso dentro de la familia. ¿Eso qué significa? Que si más adelante el papá o la mamá sufre de una insuficiencia renal, no necesariamente esa insuficiencia renal ha sido producida por un factor genético y no necesariamente hijo, hija o algún miembro de la familia va a sufrir esa enfermedad, ¿no? Porque puede ser la penetrancia muy reducida o parcial, de tal manera que no va a tener las mismas dificultades renales que sus progenitores. Saben que todavía el día de hoy hay muchos genes, y fíjense ustedes acá los genes. Y el fenotipo renal. Hipoplasia, displasia, multiquística, hipodisplasia, displasia y hipodisplasia, riñón y herradura, que dicen de agenesia y hipoplasia, prácticamente o bien agenesia o bien hipoplasia. Y muchas personas pueden presentar un solo riñón, que ustedes saben perfectamente que cuando los órganos son pares, la ausencia de uno, el otro lo suple. Lo suple con una hipertrofia, indudablemente, ¿no? Se hipertrofia para suplir la función del riñón faltante. Pero fíjense, muchos de ellos es justamente de carácter genético. Para la clasificación de las anomalías congénitas del riñón y de las vías urinarias en anomalías de parénquima renal, por ejemplo, una displasia renal multiquística, hipoplasia renal, agenesia renal. Esa es de parénquima renal. En lo que respecta a la migración urinaria, ectopía renal y herradura. Y anomalía del sistema colector renal, duplicación renal, reflujo vesicoureteral, estenosis ureteral, extrofia vesical fuera de la cavidad. Y válvulas de la uretra posterior, que es lo que sufren muchas personas ya cuando comienzan a una edad a perder la orina, no controlan los esfínteres. Y eso es debido justamente a problemas a nivel de las válvulas, ¿no? Ustedes saben que las válvulas es un tejido muscular liso, ya se va dilatando, entonces ya no, como es voluntario, ¿no? ya no pueden aguantar las ganas de miccionar. Anomalías de número, agenesia renal, degeneración o ausencia de daño ureteral, que cosa sintomático, ¿no? Es lo que da lugar a una agenesia renal lateral. Pero cuando es bilateral, ahí tenemos una secuencia de Porter. En el caso de la secuencia de Porter hay una anuria, hay una oligohidranglios, pulmones hipoplásicos y pies ambos, y no varo. ¿Por qué los pulmones son hipoplásicos en este caso cuando hay la agenesia renal bilateral? ¿Por qué? Dices, se hincha. ¿Por qué crees que haya hipoplasia? ¿Qué tiene que ver el líquido amniótico con la hipoplasia renal? No hay una eliminación adecuada de los riñones. Bueno, claro, no funcionan adecuadamente, pero hay otra explicación sencilla. Por la relación, la filtración líquida en la orina, ¿no es cierto? Exactamente. Recuerden ustedes que el líquido, cuando traga el feto líquido amniótico, esa María semana 12,
pues a tragar, ¿no? Contribuye pues a la dinámica. Y parte de ese líquido amniótico, ¿a dónde va a ir? A los pulmones, para facilitar justamente su maduración. Si bien es cierto, los pulmones no funcionan en el periodo fetal porque la respiración corre a cargo de la placenta, pero sin embargo necesita su vascularización y también necesita, por supuesto, que se mantengan intactos esos alveolos formándose. Entonces, si hay una oligoamnios, no va a llegar el líquido amniótico hacia los pulmones fetales y estos sectores entran en un proceso de hipoplasia, poco desarrollo, no alcanzan el tamaño adecuado, ¿no? Ahí tenemos entonces la secuencia de J. Agenesia renal bilateral, anuria, oligoamnios, y como no hay líquido amniótico, va a haber defectos a nivel justamente de la cara. La cara de Potter va a ser una cara completamente aplanada, nariz plana, hiperterorismo, porque no hay, el líquido amniótico está pegado prácticamente a la pared uterina. Y sobre todo también vemos desde acá el pie equinovarro, que es ambos. Y vemos desde acá en esta necropsia que se liga, acá están los pulmones hipoplásicos, poco desarrollo de los pulmones por esa oligoamnios, no llega el líquido amniótico hacia los pulmones. Riñón poliquístico concreto, que se repite por HR o HD, los manquistes a partir de los túbulos colectores. Riñón pélvico, no ha ascendido uno de ellos. Riñón y envergadura se fusionan, vemos en el polo inferior se fusionan, cada uno conserva su propia uretra. Este es el riñón ectópico, fuera del lugar, también debido a una falta de ascenso. Esta es la hipoplasia renal de uno de los riñones, no llega a alcanzar su adecuado tamaño. Ectopía cruzada, se puede producir una fusión entre el riñón ectópico y el normal, desde el normal, o sea, se cruzan. Y estas son las displasias quísticas renales, son los quistes renales. Este es el infantil, este es el adulto. Esto se debe pues a la falta de fusión de los nefrones con los extremos ciegos, los tubos colectores. Dice también que preferencia recesiva o herencia dominante. Anomalía de las vías secretoras, estenosis espinouretral. Va a haber un ensanchamiento excesivo de la pelvis. El megauréter, vemos acá el uréter, alcanza un tamaño anormal. Y también puede haber duplicación de las vías urinarias. Duplicación ureteral, uréter ectópico y ureterocele. Puede dilatarse formando una bolsita o cele. Y esta es la estrofia vesical, anomalías de la pared ventral, entonces se protruye por ahí la vejiga urinaria. Y luego este es un tumor, el tumor de Wills, ¿no? Relacionado a una asociación. Ustedes saben lo que es asociación, no es un síndrome. Asociación WAR. W, el tumor de Wills. A, amilia. G, alteraciones endocrinarias y R, retraso mental. Este tumor de Wills es un cáncer de riñón que afecta a los niños de alrededor de 5 años, pero también en efecto. Y se debe a mutaciones en el gen WT1 sobre el cromosoma 11p13. Tenemos el tremendo tumor, que es el tumor de Wills. Y al nivel del buraco, tenemos, ese buraco debe desaparecer, hemos dicho, ¿no? Puede formar quistes, tenemos acá, puede formar un ensanchamiento o seno o fístula, que donde se ve ese goteo de orina, porque está conectado pues, a la vejiga urinaria. Entonces, en el cadáver han visto el buraco, el ligamento uracal, que debe cerrarse, ¿no? En alantoides, o puede formar pues, un quiste, un seno, o en este caso, una fístula. Y vemos ya la histología del sistema urinario. Esto usted lo conoce, anatómicamente, es mejor ni hablar, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente. Eso también lo conocen. Entonces aquí ya haciendo un corte y luego coloreándolo con hematocinea eosina, se puede observar justamente los correspondientes, la cápsula renal, el ilio,
la pelvis renal, esta parte de la pelvis renal, las cálices menores, la papila, la médula, bueno, y esta es la corteza correspondiente. Entonces en una pirámide tomamos un segmento de este riñón y vamos a ver entonces ahí, esta es la corteza y esta es la médula. Los tipos de nefrones. Nefrona cortical con todos sus componentes como mencionaba, esa es la corteza, y hay una nefrona yuxtamedular que se origina en la corteza y los conductos van llegando hacia la porción medular. En cambio, en la nefrona cortical, aquí está todo el origen del corpúsculo con su cápsula y los túbulos. En cambio, acá, en la yuxtaglomerular, o la yuxtaglomerular justamente está en la corteza, pero va a terminar a nivel de la médula renal. Estos son los componentes de la nefrona: corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal, tiene una parte que es el túbulo recto proximal, esta parte de acá, luego segmento delgado del asa de Henle, luego el túbulo contorneado distal, luego el túbulo recto distal, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Esa es entonces la anatomía de la unidad anatómica funcional del aparato renal, que es la nefrona. Entonces la nefrona tiene pues su corpúsculo o glomérulo, también llamado de Malpighi, tiene su contorneado como mencionado, y en este corpúsculo renal o de Malpighi vamos a encontrar justamente el glomérulo. El glomérulo viene a ser un ovillo, ¿no?, de capilares aferentes y eferentes. Está rodeado por una cápsula, ¿no?, la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene una hoja parietal, una hoja visceral, y entre ambos se encuentra un espacio urinario. Tiene un polo urinario, que es la parte de acá, y un polo vascular que está relacionado justamente con los vasos sanguíneos que ingresan a este glomérulo. Esa es la composición del corpúsculo. Histológicamente, lo que ustedes van a ver en las láminas, ahí tenemos el corpúsculo renal con su glomérulo, confluencia de arteriolas. Esta es la cápsula de Bowman, esta es la parte parietal y esta es la parte intermedia, o es la porción urinaria del glomérulo. Entonces el glomérulo o corpúsculo renal, como se le conoce. Luego entonces la cápsula de Bowman tiene en la parte parietal es un epitelio plano, la parte de acá. La visceral, encontramos ahí los podocitos. Los podocitos, ¿qué son los podocitos? Los podocitos son células epiteliales. Presentan población citoplasmática, que son los procesos llamados primarios, y procesos secundarios, que son los pedicelos, que son los únicos que entran en contacto con todo ese enmarañado de capilares, y contienen una sustancia lactina, una proteína, y se unen a la lámina basal de ese glomérulo con una alfa-3 beta-1 integrina. Ahí tenemos entonces el podocito. Este es el podocito con sus prolongaciones citoplasmáticas primarias, y estas son las secundarias, o también llamados pedicelos. Este tiene un endotelio, los capilares que llegan acá tienen endotelio fenestrado, que ustedes saben lo que son capilares fenestrados. Estas son las células endoteliales, y estas son células que acompañan, que son las células mesangiales. Las células mesangiales con su matriz mesangial rico en colágeno. Estos son los pedicelos, o los procesos podocitarios o pedicelos. Entre los pedicelos, es un pedicelo, otro pedicelo, existe esta hendidura o diagrama o diafragma, donde esa es la hendidura de filtración. Por ahí transcurre justamente el líquido filtrado,
tiene más o menos un diámetro de 20 a 40 nanómetros y tiene un diafragma, es decir, que sirve de abertura o salida, y ese diafragma está formado por una proteína que es la nefrina, que se une a una actina dentro del pericelio, y por supuesto esta unión se debe a una proteína llamada CD2AB. Eso es entonces lo que ocurre a nivel de los pericelios. Entonces el filtrado entra al espacio de Bowman por la barrera de filtración y la pared endotelial, la vena basal y capa visceral de la casa de Bowman. Entonces ahí se va a producir el filtrado. El filtrado entonces es a través del glomérulo. Ahí hay capilares fenestrados, que tienen las aberturas de capilares fenestrados. Hay células mesangiales, esta es una célula mesangial, intraglomerular, con todos sus organelos. Tiene estas células mesangiales una función fagocítica y sostén. Y este es el podocito que está justamente adherido sobre todo a los capilares que conforman el glomérulo. Luego tenemos los tubos de control proximal. A la estructura histológica, lo que ustedes van a ver, tiene esta constitución. No pueden ustedes errar, equivocarse y diferenciar un tubo contenedor proximal. Tiene un ribete en cepillo. Un ribete en cepillo es más acidófilo, tiene menor diámetro luminal, luz en forma de una estrella, más o menos así, y menor cantidad de núcleos, 6 a 8 núcleos vamos a encontrar en el tubo contorneado proximal. La función es reabsorción del 100% de glucosa, aminoácidos, 85-90% de iones de bicarbonato, ácido úrico, albúmina, 40-60% de agua, sodio, potasio, calcio, magnesio y urea. Esa es la función del tubo proximal. Y también secreta ácidos y bases orgánicas, tanto endógenos y exógenos, en el interior del glomérulo y fuera del glomérulo. Activar la vitamina D y síntesis de la eritropoyetina, recuerden ustedes la eritropoyetina tipo 1, tipo 2, que participan justamente en el sistema hematológico. Pero viene el asa de Henle. La asa de Henle hemos dicho que tiene una porción delgada descendente y una porción gruesa ascendente. Y hay diferencias. La delgada tiene células planas, se encuentran en la zona de la médula, la medular, o sea, la zona de la médula renal, mientras que las ascendentes tienen células